Hola, voy a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. El punto de partida, recuerden, de la electrostática, que es lo que hemos venido tratando, es la ley de Coulomb, y esta ley nos dice que si tenemos dos cargas puntuales de magnitudes Q1 y Q2, donde Q1 y Q2 son dos números reales cualesquiera, aquí, bueno, ya se señaló que en la realidad las cargas están cuantizadas, es decir, no podemos hacer que una carga realmente corresponda a cualquier número real, sino que todas las cargas que normalmente tenemos a nivel macroscópico tienen que ser múltiplos enteros de la carga de un electrón o de un protón, pero para fines prácticos, tomando en cuenta que muchas de las cargas con las que tratamos ordinariamente equivalen a trillones de veces la carga de un electrón, se puede tratar en realidad como si fuera algo continuo. Así es de que en la mayoría de las situaciones podemos pensar que las cargas son esencialmente cualquier número real, positivo o negativo. Entonces, lo que ya vimos es que si tenemos dos cargas puntuales, decía, entre ellas va a aparecer una cierta fuerza que está dirigida sobre la línea recta. Aquí no quedó muy recta, pero bueno, lo que tenemos en forma experimental es que la fuerza sobre cada carga, aquí por ejemplo, si las dos cargas son del mismo signo, entonces va a haber una fuerza repulsiva entre ellas, de tal manera que esta fuerza, repito, va a ser colineal con el vector que une una carga con la otra, y la característica que tiene esta fuerza además es que su magnitud varía inversamente con el cuadrado de la distancia, en forma, como ya se ha insistido, muy similar a lo que ocurre en el caso de la ley de la gravitación de Newton. Ahora, lo que hemos visto también es que es conveniente pensar que cada carga produce a su alrededor un cierto campo eléctrico, y esto ya debe de ser familiar para ustedes de los cursos básicos de electromagnetismo. Es decir, que si tenemos una carga Q cualquiera, entonces esa carga produce a su alrededor un campo eléctrico que podemos representar gráficamente mediante este concepto de las líneas de campo. Si la carga es positiva, las líneas de campo emanan de la carga. Si la carga es negativa, las líneas de campo van hacia ese punto. Y una vez que conocemos el campo eléctrico producido por una carga o una distribución de cargas, entonces uno puede calcular la fuerza sobre cualquier carga de prueba, como se le llama, simplemente multiplicando la magnitud de la carga de prueba por el valor del campo eléctrico en el punto donde se coloca esa carga de prueba. Y lo que ya sabemos es que si tenemos una distribución de carga, y como ya he insistido, el concepto aquí que resulta más útil por su generalidad es el de una distribución volumétrica de carga. Entonces, si esta distribución está caracterizada por una cierta densidad ρ, entonces cada punto de la distribución va a tener un cierto vector de posición que hemos llamado R'. Entonces esta ρ es una función de este vector. Y si nos fijamos en cualquier punto del espacio que puede estar dentro o fuera de esta distribución de carga, entonces tenemos dos opciones básicamente para calcular los efectos que esta distribución de carga va a producir. Por un lado, podemos calcular el campo eléctrico en el punto R, simplemente mediante la relación 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral sobre el volumen en donde se encuentra distribuida esta distribución, de la ρ de R' de B'. Aquí de B', recuerden, es el elemento de volumen para esta región, entre R menos R' multiplicado por el vector R menos R'. Entonces esta es una forma de calcular el campo eléctrico, pero otra forma que en muchos casos resulta mucho más conveniente es aprovechar que esta expresión nos lleva a esta otra expresión en donde el campo electrostático se expresa como menos el gradiente del potencial electrostático también, y este potencial en cualquier punto del espacio se puede calcular como 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de ρ de R' de B',
y en el denominador solamente aparece la magnitud del vector r menos r' a la primera potencia, en lugar de que aparezca aquí el cubo que tenemos en el caso del campo eléctrico. Aquí hay que recalcar además que esta expresión para el potencial electrostático no es única. Si agregamos aquí una constante, eso también satisfaría esta misma relación, pero lo que regularmente hacemos por simplicidad es adoptar esta expresión de tal forma que si la distribución de carga, como en este dibujo, está acotada, entonces el potencial va a tender a cero en el infinito, lo cual se puede ver de esta misma expresión que tenemos aquí abajo. Ya probamos que el campo eléctrico satisface entonces esta relación, que la integral de E punto de A sobre cualquier superficie cerrada es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, donde esta carga encerrada es, como su nombre lo sugiere, la carga encerrada en la superficie S. Entonces aquí en lo que estamos pensando es que tenemos alguna región del espacio, hay una cierta superficie S que le exigimos que sea una superficie cerrada. A través de esta región hay un campo eléctrico que en este caso ya no tiene por qué estar dado por líneas rectas, como en el caso de una carga puntual, sino que ahora el campo puede ser algo bastante más complicado, pero aunque sea relativamente complicado, el campo eléctrico de todas maneras tiene que satisfacer una condición fundamental, y es esta, que el rotacional del campo electrostático siempre tiene que ser cero, lo cual se deduce del hecho de que si el campo electrostático es menos el gradiente de una función escalar, automáticamente su rotacional tiene que ser cero. Entonces este punto hay que mantenerlo en mente. No cualquier campo vectorial, no cualquier conjunto de líneas de campo puede corresponder a un campo electrostático real, sino solamente aquellos que cumplan esta condición. Y entonces decía, si tenemos una superficie cerrada S, lo que tiene que ocurrir es que el flujo a través de esta superficie, que está definido por esta expresión, aquí recordemos de A, es un vector normal a la superficie que apunta hacia afuera y su magnitud equivale al área del elemento de superficie en el que nos estamos fijando. Entonces lo que nos dice justamente la ley de Gauss es que la integral de E punto de A sobre esta superficie es igual a la carga encerrada dentro de esta superficie entre la epsilon 0. Esta expresión para la ley de Gauss equivale también a que la divergencia del campo electrostático sea igual a la densidad de carga sobre epsilon 0, y una diferencia muy importante es que en el caso de la expresión integral, aquí lo que importa es el valor del campo eléctrico en los puntos de esa superficie, y lo interesante es que ese valor en los puntos de la superficie está relacionado con la carga que haya aquí dentro, donde esta carga es la suma algebraica de las cargas que estén aquí contenidas. Y a diferencia de eso, en esta otra forma de expresar la ley de Gauss, lo que importa es lo que ocurre en cada punto. Es decir, en este punto del espacio, por ejemplo, el campo electrostático va a tener una divergencia que se relaciona de esta manera con la densidad de carga en ese punto solamente. Entonces, mientras que en un caso tenemos un efecto integrado, un efecto donde se toma en cuenta todo el efecto producido por las cargas que están aquí presentes, en este otro caso lo que tenemos es una relación que podemos llamar más local, en el sentido de que lo que interesa en este caso es la densidad de carga que hay en cada punto, y eso entonces está relacionado con la divergencia de esta forma. Estas dos condiciones básicamente determinan las características del campo eléctrico, y en principio, al tener estas dos expresiones, podemos determinar cuál es el campo eléctrico correspondiente a una densidad conocida. De hecho, la solución de estas dos ecuaciones para el campo E
está dada por esta expresión. Entonces, con la ventaja de que en esta última expresión integral, aquí ya las condiciones de frontera están incluidas, mientras que si estamos partiendo de estas otras expresiones, es necesario agregar de alguna manera las condiciones de frontera que tiene que satisfacer el campo electrostático en cada problema de interés. Ya más adelante en los ejemplos que vayamos tratando, esto espero que vaya aclarándose gradualmente. Como el campo electrostático se puede expresar como menos el gradiente de phi, esta última ecuación, que es la ley de Gauss, entonces nos lleva a que el laplaciano de phi tiene que ser igual a menos rho sobre epsilon 0, y esta ecuación, que en el fondo es equivalente a la ley de Gauss, de todas maneras tiene un nombre separado. Esta es la ecuación de Poisson, y en aquellas regiones donde la densidad valga 0, se convierte en lo que se conoce como la ecuación de Laplace. Entonces vamos a estar hablando de cómo se aplican, cómo se utilizan estas expresiones. Ya en las lecciones pasadas hemos visto algunos ejemplos en los cuales, conocida la distribución de carga, uno puede calcular el campo eléctrico directamente, o primero calcular el potencial y a partir de él uno puede determinar el campo electrostático. De hecho, ya hemos visto que, conocido el campo, uno puede hallar el potencial, y al revés, conocido el potencial, uno puede calcular el campo eléctrico mediante esta relación. Ahora, lo que vamos a ver más adelante es que en muchos casos es conveniente, es casi indispensable el utilizar la expresión para la divergencia o para el laplaciano en coordenadas que no sean las coordenadas cartesianas. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña digresión para hallar las expresiones, particularmente del laplaciano y de la divergencia, en sistemas de coordenadas que no necesariamente son las cartesianas. Las cartesianas son muy convenientes, y de hecho en lo que hemos venido tratando hasta ahorita es lo que hemos usado regularmente, pero en muchos problemas, dependiendo de las formas que tengan las regiones donde hay carga o donde tenemos determinadas las condiciones de frontera, puede ser que resulte preferible utilizar otras coordenadas que no sean las cartesianas, y nuestro interés va a estar limitado a lo que se conoce como las coordenadas curvilíneas ortogonales. Entonces vamos a hacer un paréntesis, decía, vamos a dejar por un momento la parte más física y nos vamos a concentrar en los aspectos un poquito más matemáticos que aquí vamos a estar requiriendo en lo que sigue. Entonces vamos a hablar acerca de las coordenadas ortogonales. Bien, la idea es esta. Si tenemos cualquier punto del espacio euclidiano tridimensional, cada punto, una vez que hemos escogido un sistema de ejes cartesianos, va a estar determinado por un cierto vector de posición. Ese vector de posición, digamos que tiene una expresión básica, que es esta: x por y más y por j más z por k, que equivale a la definición de las coordenadas cartesianas del punto en cuestión. Entonces, si tenemos aquí un punto con coordenadas x, y, z respecto a estos ejes, esas coordenadas a su vez son las componentes del vector de posición, que se puede entonces escribir de esta manera. Pero, como sabemos seguramente por experiencia, hay otras expresiones que podemos utilizar para representar el vector de posición. Por ejemplo, una de las opciones que vamos a estar utilizando más adelante corresponde a las llamadas coordenadas esféricas. Entonces, en lugar de fijarnos en las distancias x, y y z que hay que avanzar en direcciones paralelas a los ejes para llegar a este punto, en el caso, por ejemplo, de las coordenadas esféricas, lo que uno hace es fijarse en el ángulo que se forma entre el vector de posición y el eje z. Eso define el ángulo polar θ, y uno considera además la distancia que hay del origen al punto de interés, que es precisamente la magnitud del vector de posición,
y que simplemente denotamos con la R sin una flechita encima o sin utilizar letras negritas. Y finalmente, de este punto, si bajamos una perpendicular que cruce el plano XY, entonces uniendo este punto de intersección con el origen, aquí aparece un cierto ángulo que se le llama ángulo azimutal y que vamos a estar representando con la letra Φ minúscula, que se va a representar con este símbolo. También es una Φ minúscula como la que hemos estado utilizando para representar al potencial, pero son dos versiones diferentes para escribir esta letra griega, que esperemos que no se confunda. Entonces esta variante de la Φ minúscula la vamos a estar utilizando regularmente para representar el potencial electrostático, mientras que esta otra Φ va a corresponder al ángulo azimutal, que es parte de las coordenadas esféricas. Entonces, en términos de estas variables, uno puede ver fácilmente de la figura que en lugar de x, y, z podemos utilizar r, θ y φ, y la relación concreta es que esto equivale a r por el seno de θ coseno de φ por i más r seno de θ seno de φ por j más r por el coseno de θ por k. Esta expresión es una expresión mixta, una expresión híbrida, en el sentido de que estamos empleando en ella, por una parte, la base cartesiana i, j y k, vean que eso sigue aquí presente, pero por otro lado estamos utilizando en lugar de las coordenadas cartesianas x, y, z, a las coordenadas esféricas r, θ y φ, tal como aquí se puede ver. Otra opción bastante útil, bastante común, que también vamos a estar utilizando en lo que sigue, corresponde a las llamadas coordenadas cilíndricas, o de una manera más precisa, coordenadas cilíndricas circulares. Aquí voy a hacer otro diagrama para explicar cómo se definen. Entonces, de nuevo, estamos aquí pensando en el espacio euclidiano tridimensional, en un sistema de ejes cartesianos. Tenemos un punto cualquiera del espacio y, como en el caso anterior, aquí trazamos una línea paralela al eje Z hasta que se intersecte con el plano XY. Y entonces las coordenadas r y θ van a definirse de esta forma. R es la distancia del origen a este punto donde llega esta línea paralela al eje Z, θ es este ángulo y finalmente z es la coordenada cartesiana común y corriente que ya habíamos estado utilizando en la parte anterior. En términos de estas variables r, θ y z, uno puede ver también de la figura que el vector de posición r se puede expresar en este caso como r coseno de θ por i más r seno de θ por j más z por k. Entonces, este último término pues es esencialmente lo mismo que teníamos en el caso cartesiano. Entonces, esos son tres ejemplos, de hecho son los ejemplos más importantes que vamos a estar utilizando en lo que sigue: las cartesianas, las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas circulares, pero hay una infinidad de otras posibilidades que uno puede considerar. La idea es que cada punto se va a poder representar por medio de tres coordenadas generalizadas, vamos a llamar, en forma parecida como se hace en la mecánica analítica, pero vamos a restringirnos a lo que se conoce como coordenadas ortogonales, porque en esas coordenadas las operaciones como la divergencia, el gradiente, el laplaciano, el rotacional, tienen formas relativamente sencillas. La definición de un sistema de coordenadas ortogonales es básicamente lo que voy a presentar enseguida. Entonces, estos ejemplos que aquí tenemos, estos tres, se pueden sintetizar en una relación general. Aquí lo que queremos es que el vector de posición de cualquier punto se pueda expresar como función de un conjunto de coordenadas, y aquí de nuevo, siguiendo la convención que se emplea en la mecánica analítica, vamos a utilizar las letras Q1, Q2, Q3
con la esperanza de que esto no se vaya a confundir con cargas como aparecía en la parte anterior al principio de esta lección y en todas las que hemos estado viendo hasta aquí. Las Qs se estaban empleando para representar magnitudes de cargas, pero en este contexto espero que no haya confusión. Aquí, por desgracia, son dos convenciones que chocan en este punto, pero insisto, espero que, como es costumbre, el contexto nos pueda permitir distinguir de qué estamos hablando concretamente. Entonces, la idea es que tenemos el vector de posición de cualquier punto del espacio tridimensional. Ese hecho de que el espacio es tridimensional precisamente se refleja en que necesitamos tres coordenadas independientes para poder etiquetar, distinguir cualquier punto de los demás. Y aquí tenemos tres ejemplos concretos. X, Y, Z serían, por ejemplo, Q1, Q2, Q3, o R θ phi sería otra posibilidad, o R θ z sería una tercera opción. Entonces uno puede calcular las derivadas de este vector R con respecto a las coordenadas. Entonces, para que un sistema de coordenadas sea un sistema ortogonal, lo que necesitamos es que la parcial de R con respecto a QI por la parcial de R con respecto a QJ, esto tiene que ser 0 si I es diferente de J. Esta es la definición de lo que vamos a entender por un sistema de coordenadas ortogonales. Noten que aquí estamos pidiendo que I y J sean diferentes. Si I y J son iguales, entonces ya esta derivada no debe de ser 0, sino que lo que tenemos que obtener es alguna cantidad, de hecho, positiva, y eso va a servir para definir lo que se conoce como los factores de escala, o también en la literatura un poquito más antigua se le conoce como los coeficientes de Lamé. Aquí lo escribo. O simplemente factores de escala. Se van a representar por la letra H minúscula, y H sub I va a ser la raíz cuadrada de la parcial de R con respecto a QI por la parcial de R con respecto a QI. Simplemente es la norma del vector que se obtiene derivando el vector de posición con respecto a cada una de estas coordenadas. Vamos a ver un ejemplo sencillo del cálculo de estos coeficientes. En particular, si nos fijamos en el caso de las coordenadas esféricas, que va a ser el que más comúnmente vamos a estar utilizando aparte del cartesiano, que es el más conocido de por sí. Bueno, vamos a ver qué ocurre en ese caso específico. Entonces aquí voy a ver qué pasa para las coordenadas esféricas. Y lo que me interesa es que tengamos a la vista la expresión, aquí se puede ver en la parte superior, para el vector de posición en términos de estas variables. Entonces, aquí a la derecha voy a ir calculando las derivadas del vector de posición con respecto a cada una de estas coordenadas r, θ y φ. Entonces, por ejemplo, la parcial de r con respecto a la coordenada r minúscula se obtiene de inmediato. Vean ustedes que la R aparece aquí simplemente multiplicando a estas otras expresiones. Así es de que el resultado de hecho es lo mismo que dividir el vector R entre su magnitud. El resultado, repito, es el seno de θ coseno de φ por I más el seno de θ seno de φ por J más el coseno de θ por K. También podemos calcular la parcial de R con respecto a θ, y eso, vean ustedes que nos da R coseno de θ coseno de φ por I. Después tenemos R coseno de θ seno de φ por J, y finalmente R seno de θ por K. Ahora calculamos la parcial de R con respecto a φ. Aquí reduzco un poquito la escala para que tengamos a la vista la expresión necesaria. Y en este caso el resultado es menos R seno de θ seno de φ por I más R seno de θ
coseno de phi por j. Entonces es bastante sencillo el ir calculando los productos interiores entre estos tres vectores que aquí hemos determinado. Entonces, por ejemplo, si calculamos la parcial de r con respecto a r por la parcial de r con respecto a θ, es decir, hago el producto interior entre estos dos vectores, aquí a simple vista se puede ver qué es lo que vamos a obtener. El resultado, anticipo, va a ser 0, lo cual se puede confirmar simplemente notando que vamos a tener, aparte de un factor común que es r, que se va a poder factorizar, vamos a tener un coseno cuadrado más un seno cuadrado que suman 1, de tal forma que de la primera componente con la primera más de la segunda con la segunda va a resultar un r seno coseno que se va a cancelar con un menos r seno coseno de la tercera componente. Entonces resulta que estos dos vectores son ortogonales entre sí. De manera similar podemos ver que la parcial de r con respecto a r por la parcial de r con respecto a phi también nos da 0. Esto es más sencillo todavía. En este caso, vean ustedes que vamos a tener con este signo menos un producto que es menos r seno cuadrado seno coseno, y después vamos a tener más r seno cuadrado seno coseno. Entonces efectivamente el resultado es 0. Finalmente, el último producto que podemos calcular entre vectores distintos sería el de la parcial de r con respecto a θ por la parcial de r con respecto a phi, y el resultado también vale 0. Vean que lo que vamos a tener es un menos r cuadrada seno coseno por un seno coseno más r cuadrada seno coseno seno coseno. Entonces, claro, son diferentes ángulos, pero si nos fijamos con cuidado, podemos ver que efectivamente esto ocurre. Y entonces esto lo que está probando es que las coordenadas esféricas son un ejemplo de coordenadas ortogonales. Es decir, la ortogonalidad de las coordenadas se refiere a que estos vectores son ortogonales entre sí. Entonces aquí lo de ortogonal se aplica pues en dos sentidos, a los vectores y a las coordenadas. Si estos vectores son ortogonales, entonces decimos que las coordenadas mismas son ortogonales. Los factores de escala para este sistema de coordenadas nos van a ser muy útiles, y pues lo que tenemos que hacer es simplemente ir calculando las magnitudes de los vectores que aquí hemos hallado. Entonces, por ejemplo, el factor HR o H1, como gusten, es decir, aquí esta i puede ser 1, 2 o 3 porque tenemos 3 coordenadas, pero en casos en donde no quede muy claro cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, pues una forma de indicarlo es simplemente mediante el subíndice, que en este caso podría ser r, θ o phi, dependiendo de la norma en la que nos vamos a fijar. HR es simplemente 1, tal como se puede ver de que esta derivada es el vector unitario, vector r sobre su magnitud. Esto nos da un vector unitario, entonces esta HR vale 1. De manera similar, uno encuentra que Hθ es r simplemente, lo cual se puede confirmar sumando los cuadrados de esas componentes. La suma de estos dos cuadrados va a llevarnos a un coseno cuadrado más seno cuadrado de phi, que da 1, de tal manera que la suma de estos dos cuadrados equivale a r cuadrada coseno cuadrado, que sumado con un r cuadrada seno cuadrado de θ se reduce a una r cuadrada. Al sacar la raíz cuadrada, esto es lo que obtenemos. Y finalmente, h phi resulta ser r por el seno de θ. Aquí simplemente, pues de nuevo, sumamos los cuadrados, otra vez seno cuadrado de θ más de phi más coseno cuadrado de phi suma 1. Entonces la suma de estas componentes al cuadrado nos da r cuadrada seno cuadrado de θ. La raíz cuadrada de eso sería r, que siempre es positivo, por el valor absoluto del seno de θ. Pero algo que no recalqué, y ahora es una oportunidad para hacerlo, es que el ángulo θ que se utiliza en las coordenadas esféricas, este θ, solamente puede tomar valores entre 0 y pi radianes, y para ángulos entre 0 y pi radianes, si recordamos la gráfica del seno, el seno siempre es positivo, así es de que las barras de valor absoluto no son necesarias. Entonces es muy conveniente
tener a la mano o memorizar mejor estos resultados, que para el sistema de coordenadas esféricas los factores de escala son 1, r y r seno de teta. De manera similar, uno puede calcular los coeficientes de escala para las coordenadas cilíndricas circulares. Uno puede primero confirmar que esos vectores que se obtienen derivando parcialmente el vector de posición respecto a las coordenadas r, θ y z son también ortogonales entre sí, por lo que las coordenadas circulares cilíndricas son un sistema de coordenadas ortogonales, y los factores de escala definidos de esta manera resultan ser 1, r y 1. Entonces aquí lo señalo. Entonces, para las coordenadas cilíndricas circulares, normalmente cuando hablamos de coordenadas cilíndricas se sobreentiende que son las cilíndricas circulares, pero aquí pues estoy utilizando el nombre completo para simplemente señalar que hay otras coordenadas cilíndricas, las cilíndricas parabólicas, por ejemplo, las cilíndricas elípticas, que también tienen este nombre parcialmente. Entonces, para estas coordenadas resulta, decía, que HR es 1, Hθ es R y HZ es 1. Recuerden, aquí las coordenadas cilíndricas las estamos representando por las letras R, θ y Z, y esto es lo que resulta de hacer un cálculo similar al que se mostró aquí en la parte anterior. Bueno, entonces esos son algunos ejemplos de coordenadas ortogonales, insisto, y esta es la definición de los vectores, de los coeficientes de Lamé o coeficientes o factores de escala. Ahora, cada sistema de coordenadas ortogonales define una base adecuada a esas coordenadas. Déjenme escribirlo para que quede claro. Entonces, cada sistema de coordenadas ortogonales, y bueno, aquí tenemos tres ejemplos: las cartesianas, las esféricas, las cilíndricas circulares. Cada sistema de estos define una base, y esto es importante recalcarlo, una base ortonormal y esto también es importante recalcarlo, en cada punto del espacio. En el caso de las coordenadas cartesianas, eso no es, digamos, mucha novedad. Para las coordenadas cartesianas, la base ortonormal correspondiente es la base i, j y k. Ahí no hay mucho que decir. Pero en los otros sistemas que aquí se han mencionado, la situación es la siguiente. Por ejemplo, en el caso de las coordenadas esféricas, tenemos un punto cualquiera del espacio representado por este vector de posición r, y si ustedes se fijan en las expresiones que obtuvimos para las parciales de r con respecto a r, a θ y al ángulo φ, resulta que esos vectores son vectores que apuntan en un caso en dirección radial, en otro caso en la dirección en la que el ángulo θ va creciendo, y finalmente en la dirección en la que el ángulo φ crece. Entonces, no se preocupen si el dibujo no está muy claro. La que va a ser más importante es la definición que vamos a ver enseguida. Entonces, vamos a definir, decía, en cada punto, en este punto del espacio, vamos a tener tres vectores ortogonales entre sí y que tienen magnitud 1, y esos vectores vamos a denotarlos, por ejemplo, mediante el uso de una letra, pues por ejemplo, a veces se utiliza una E, a veces una A minúscula. En fin, aquí de nuevo la notación es bastante pues variable de un texto a otro, pero bueno, esperemos que de nuevo no haya mayor confusión. Entonces voy a definir un vector que con este sombrero vamos a indicar que se trata de un vector de magnitud 1, como es común. Entonces este EI se va a definir como 1 entre HI por la parcial de R
con respecto a QI. Entonces aquí recuerden, estamos ya fijándonos específicamente en coordenadas ortogonales. Si las coordenadas son ortogonales, estos vectores son ortogonales entre sí, y este factor, que precisamente por definición, aquí recordemos la definición que está dada arriba, HI es justamente la norma de este vector, y pues ya sabemos que cuando un vector se divide entre su norma, se obtiene un vector de norma 1. Entonces, estos vectores son entre sí ortogonales, y con este factor lo que vamos a obtener es un conjunto de vectores que son ortogonales entre sí y de longitud 1. Automáticamente, ya con esa sola condición, estos vectores tienen que formar una base. No es posible que si son ortogonales entre sí y tienen longitud 1, no formen una base. Es algo ya automático. Entonces eso es lo que vamos a tener. Y en el caso concreto de las coordenadas esféricas, el vector E1 o E sub R sería un vector que apunta en la dirección radial en la que la coordenada R crece. El siguiente vector, que podríamos llamar Eθ, aquí déjenme indicarlo en la figura. Entonces tenemos aquí un vector que podemos llamar ER en la dirección en la que la coordenada radial aumenta manteniendo fijas θ y φ. Este sería el vector Eθ en la dirección en la que el ángulo θ crece manteniendo fijas a la R y a la φ. Y finalmente tendríamos el vector Eφ en la dirección en la que el ángulo azimutal crece manteniendo fijas a la R y a θ. Entonces esa sería esta base. Y noten que precisamente es importante esta condición cuando me refiero a que en cada punto del espacio tenemos una base. Si nos vamos a otro punto distinto, lo que aquí era la dirección radial ya no es la misma dirección radial que tendríamos en otro lugar. Esa es la diferencia. Y esa diferencia con la base cartesiana es precisamente lo que complica relativamente algunas de las expresiones, por ejemplo, para el gradiente, la divergencia, el laplaciano, etc. Entonces, vamos a ver ahora cómo se puede hallar, por ejemplo, la expresión para el gradiente de una función en términos de coordenadas ortogonales arbitrarias. Entonces, para eso, aquí pues vamos a ir considerando cada una de las operaciones que vamos a estar necesitando en lo que sigue. Entonces, el primer caso que vamos a tratar es la expresión para el gradiente, y lo que aquí va a ser el punto de partida es el hecho siguiente. Recuerden que en coordenadas cartesianas el gradiente de una función escalar se suele definir como la parcial de f con respecto a x por y más la parcial de f con respecto a y por j más la parcial de f con respecto a z por k. De hecho, esa es la expresión que regularmente uno puede encontrar en los libros de cálculo diferencial en varias variables, y esta es la misma expresión que ya hemos utilizado previamente en este curso. Bien, de aquí uno puede convencerse de que al multiplicar el gradiente de f por dr, el resultado entonces es este. Tendríamos la parcial de f con respecto a x por y. Aquí lo único que estoy haciendo es copiar la expresión que escribí antes. Y ahora ese campo vectorial realmente, que es el gradiente de f, lo vamos a multiplicar por dr. Pero en el caso de las coordenadas cartesianas, como ya vimos, el vector de posición se puede expresar como x por y más y por j más z por k. Fue lo que utilizamos para definir los otros sistemas de coordenadas, de tal manera que dr pues es dx por y más dy por j más dz por k. Grosso modo, este dr lo que representa es un desplazamiento infinitesimal, digamos entre dos puntos muy cercanos en el espacio euclidiano tridimensional. Si hacemos este producto punto, como sabemos, esto sería la primera componente por la primera, que nos da la parcial de f con respecto a x por dx, más la segunda por la segunda, que sería la parcial de f con respecto a y por dy, más la parcial de f con respecto a z por dz. Y esto último
deben de reconocerlo como la expresión para la diferencial total de una función de 3 variables. Esta última expresión es también algo que uno puede hallar en los textos de cálculo diferencial en varias variables. Y bueno, este es el resultado que ahora nos va a servir para expresar, para hallar la expresión del gradiente en cualquier otro sistema de coordenadas, en particular coordenadas ortogonales como las que aquí hemos estado considerando. Por esto, porque ahora esta diferencial la podemos expresar de la siguiente manera. Si en lugar de emplear las coordenadas x, y y z, utilizamos otras coordenadas, vean que si tenemos una función que dependa de x, y y z, podemos sustituir esas x, y y z por su equivalente en términos de cualquier otro sistema de coordenadas. Aquí podemos regresar a lo que teníamos previamente. Entonces, x, por ejemplo, equivale a r seno de teta coseno de phi, la y equivale a r seno de teta seno de phi, la z equivale a r coseno de teta, de tal forma que si tenemos, por decir algo, una función que fuese x cuadrada por z, pues eso podemos ver a qué equivale en términos de las coordenadas esféricas o cilíndricas, simplemente sustituyendo lo que corresponde a cada coordenada cartesiana. Y entonces, si teníamos originalmente una función que dependía de x, y, z, la podemos convertir en una función de las coordenadas ortogonales que queremos nosotros emplear ahora. Y otra vez, de acuerdo con la expresión básica que aquí ya hemos empleado, la diferencial de f sería también expresable como la parcial de f con respecto a q1 por dq1 más la parcial de f con respecto a q2 por dq2 más la parcial de f con respecto a q3 por dq3. Aquí, por ejemplo, piensen ustedes que las coordenadas que estamos considerando son r, teta y phi, pues esto sería perfectamente válido. O si las coordenadas son r, teta y z de las cilíndricas, esto también sería válido. Y repito, para cualquier sistema de coordenadas esto sería cierto, inclusive si las coordenadas no fuesen coordenadas ortogonales. Ahora vamos a suponer que sí lo son, que son ortogonales. Entonces, esta expresión que tenemos aquí se puede también expresar de la forma que voy a indicar a continuación. Vean que en este caso la diferencial de r ya no sería simplemente de x por y más de y por j más de z por k. Esta expresión sigue siendo cierta, pero ahora lo que nos va a interesar es que de r sería la parcial de r con respecto a q1 por dq1 más la parcial de r con respecto a q2 por dq2 más la parcial de r con respecto a q3 por dq3. De hecho, esto que aquí acabo de escribir, podríamos decir que es un caso particular de lo que está escrito aquí a la izquierda. Si yo tengo cualquier función de q1, q2, q3, pues su diferencial total se calcula así. Y pues lo mismo pasa con el vector de posición de un punto cualquiera. Ese vector de posición pues se puede, como ya vimos arriba, expresar como función de las coordenadas que estamos queriendo emplear, así es de que esta relación es válida. Pero ya vimos que estos vectores, en este caso, forman una base ortogonal. Si efectivamente las coordenadas son ortogonales, estos vectores tienen que ser ortogonales. No son unitarios, pero si queremos volverlos unitarios, pues eso es fácil de lograr. Simplemente esto sería lo mismo que 1 sobre h1 por la parcial de r con respecto a q1, pero entonces tengo que compensar lo que introduje aquí como denominador con un factor totalmente equivalente, y algo similar vamos a tener en los siguientes términos. Es decir, tendremos después 1 sobre h2 por la parcial de r con respecto a q2 por h2 de q2, y finalmente, aquí un poquito apretado, tendríamos 1 sobre h3, la parcial de r con respecto a q3 por h3 de q3. Pero precisamente por definición, estas expresiones son estos vectores que tienen norma 1. Entonces, esto se puede escribir como E1 por H1 de Q1 más E2 por H2 de Q2 más
E3 por H3 de Q3. Y ya teniendo ese resultado a mano, podemos regresar a la expresión que teníamos aquí previamente. Con eso, lo que podemos ver es que la diferencial de f se puede expresar de la siguiente forma, como 1 sobre h1 parcial de f con respecto a q1 por e1 más 1 sobre h2 parcial de f con respecto a q2 por e2 más 1 sobre h3 la parcial de f con respecto a q3 por e3. Aquí no se preocupen si todavía esto no resulta del todo claro. Ahorita espero que en un momento eso se pueda aclarar completamente. Entonces lo que estoy haciendo, ahorita vamos a ver en qué consiste. La idea es que hay que recordar que el producto punto es distributivo sobre la suma y que es conmutativo. Entonces cuando yo multiplico esta combinación por esta otra, vean que todo está aquí escrito en términos de E1, E2, E3, E1, E2, E3, aquí me equivoqué, ahorita lo corrijo, este tiene que ser simplemente E2, perdón. Entonces aquí tenemos E2. Entonces decía, ya una vez corregido, lo que podemos comprobar es que este producto que está aquí indicado es exactamente lo mismo que está aquí dado arriba, porque de los productos que se van a formar, E1 con E2 es 0, E1 con E3 es 0, E3 con E2 es 0, etc. Los únicos términos que sobreviven son de E1 con E1, E2 con E2 y E3 con E3. Pero E1 con E1 nos da 1 porque precisamente son vectores unitarios y entonces este factor y este factor se cancelan. Por lo tanto, al multiplicar este término con este, el único resultado es la parcial de f con respecto a q1 por dq1, que es esto justamente. En forma similar, este segundo término con el segundo término va a hacer que se cancele el h2 y lo único que vamos a tener es la parcial de f con respecto a q2 por dq2, que es justamente lo que está aquí. Y algo similar ocurre con el último término. Es decir, lo que estoy haciendo es simplemente escribir esta expresión, si ustedes gustan, de una manera complicada. Sí, pero esa forma complicada finalmente es equivalente a multiplicar cierto campo vectorial por esta expresión, pero esta expresión es precisamente de R. Entonces, esto que está aquí es de R. Y comparando con lo que teníamos aquí en un principio, habíamos visto que la diferencial de f era el gradiente de f por dr. Entonces aquí tengo la diferencial de f nuevamente, aquí tengo dr nuevamente. Entonces no le queda otra posibilidad más que esto sea el gradiente de f. Entonces ese es el resultado. Eso nos da la expresión para el gradiente de una función en coordenadas ortogonales en términos de esta base ortonormal que surge, que se forma a partir de las coordenadas que hemos escogido y de los coeficientes de Lamé o de los factores de escala que corresponden a esas coordenadas. Por ejemplo, en el caso de las coordenadas esféricas, ya para terminar esta lección, entonces en coordenadas esféricas, de acuerdo con los resultados que ya tenemos, el gradiente de cualquier función sería 1 entre el primer factor de escala, que vale h1 igual a 1. Entonces sería la parcial de f con respecto a r, la primera coordenada se llama r, por el vector unitario en dirección radial. Aquí lo que estoy haciendo es sustituir las expresiones que tenemos para el caso esférico. Q1, Q2, Q3 serían r, teta, phi. H1, H2, H3, como ya vimos, es 1, R seno de teta. Entonces, por eso es esto lo que teníamos aquí para comenzar. Después aparece 1 sobre R por la parcial de F con respecto a teta por el vector unitario en la dirección teta, más 1 sobre R seno de teta por la parcial de F con respecto a phi por el vector unitario en la dirección de phi. Entonces, aquí hay que tener presente que estos vectores que aquí aparecen son precisamente los vectores que ya se habían señalado gráficamente en el dibujo más arriba.
esto que aquí podemos ver. Y entonces podemos ver que esta expresión a la que llegamos es una expresión que ya no es algo híbrido donde estemos mezclando cosas cartesianas con cosas que no lo son. Aquí ya el gradiente está dado en términos de derivadas y de funciones que dependen de r, θ y φ, y en lugar de los vectores i, j y k estamos utilizando ya la base ortonormal adecuada a este sistema de coordenadas. Aquí el tener una base ortonormal pues es bastante conveniente desde el punto de vista algebraico, algo muy similar a lo que ya conocemos con respecto a la base i, j y k. Aquí pues es algo bastante similar y por eso conviene fijarse en este tipo de coordenadas. Lo que vamos a ver en la siguiente lección es ahora cuál es la expresión para la divergencia de un campo vectorial, lo cual es importante. Vean, aquí el que nos fijemos en la expresión para el gradiente no es algo pues meramente académico, podríamos decirlo de esa forma, porque justamente en la electrostática, ya dijimos, el campo electrostático es menos el gradiente del potencial, así es de que el gradiente es algo que necesitamos para los cálculos que tenemos que hacer. Y la otra cosa que necesitamos también, fundamentalmente, es la divergencia de un campo vectorial. Y vamos a ver en la siguiente lección cómo se expresa, cómo se calcula la divergencia de un campo vectorial si empleamos otras coordenadas u otra base que no sean las cartesianas. Entonces todo esto está pues encaminado a ese tipo de aplicaciones, pero pues vamos a dejar pendiente para la siguiente lección la expresión para la divergencia. Todo esto, como decía, es eminentemente algo matemático, no ligado precisamente a la teoría electromagnética, pero pues para poder desarrollar esta teoría lo que necesitamos son herramientas matemáticas y por eso es que nos vemos forzados a tratar todo esto. Esto que digo de que nos vemos forzados, pues puede entenderse lo de forzado entre comillas, es decir, pues aquí sí definitivamente si estamos haciendo física teórica, pues en la física teórica necesitamos matemáticas, así es de que esto es algo indispensable y pues no hay nada que tengamos que disculpar en ese sentido. Así son las cosas. Si nos vamos a hacer experimentos, bueno, esa es otra parte muy importante de la física. Recuerden, todo esto se originó de experimentos. Eso es parte también fundamental. Los experimentos sirven en algunos casos para establecer, para adivinar algunas relaciones entre magnitudes físicas. En otros casos, los experimentos nos sirven para validar las teorías que tenemos, pero ese es otro aspecto complementario. Si estamos aquí hablando de la parte teórica, pues necesitamos las matemáticas y aquí pues no hay escapatoria, ni tampoco hay que sentirse incómodos por eso, sino simplemente que así es como se hace la teoría y por ello es que todo esto es algo necesario y no lo estoy diciendo como una disculpa, como una justificación, sino simplemente aclarando que esto es indispensable, no podemos hacer la teoría sin esto. Bueno, entonces continuaremos hablando de estos aspectos en la siguiente lección. Por ahora, pues gracias por la atención y hasta la próxima.